Hola amigos y amigas de La Voz Política. Bienvenidos de nuevo a este canal donde desentrañamos los entresijos de la política española con profundidad, pasión y sin dejar ningún detalle al azar. Soy el anfitrión de La Voz Política y hoy nos sumergimos en un tema que está generando un torbellino de debates titulares y tensiones en el Congreso, las tertulias y las redes sociales. El rechazo en el Congreso de la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una iniciativa impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y su socio de coalición. Sumar, que ha sido bloqueada por los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya. Este revés no es solo un tropiezo legislativo, es un choque de visiones sobre el futuro del trabajo en España, un reflejo de las profundas divisiones ideológicas y un nuevo capítulo en la batalla política que definirá la legislatura hasta 2027. Así que preparaos para un análisis exhaustivo, porque vamos a explorar cada faceta de este debate. Desde el contexto de la propuesta, sus implicaciones económicas y sociales, las razones detrás del rechazo, las reacciones de los actores políticos y lo que esto significa para el gobierno de coalición y el panorama electoral. Colli d'un café, que esto va para largo. Batalla A. En el Congreso, el rechazo a la jornada laboral de 375 horas. Imaginaos la escena, es finales de septiembre de 2025. El otoño comienza a teñir de dorado las calles de Madrid, y el hemiciclo del Congreso de los Diputados se convierte en un campo de batalla político. El gobierno de coalición formado por el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez y Sumar, liderado por Yolanda Díaz, ha presentado una de sus propuestas estrella: reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin pérdida salarial, un paso ambicioso para modernizar el mercado laboral, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y alinear a España con las tendencias europeas de conciliación y productividad. La propuesta, que lleva meses en el centro del debate público, llega al Pleno del Congreso el 24 de septiembre, pero el resultado es un jarro de agua fría. Han 176 votos en contra, liderados por el Partido Popular de Alberto Núñez, Vox, de Santiago Abascal, y sorprendentemente Junts per Catalunya, frente a 171 votos a favor del Partido Socialista Obrero Español, Sumar, ERC Bildu, y otros socios habituales. Boom. El rechazo no solo frustra una reforma clave del gobierno, sino que desata una tormenta de acusaciones cruzadas, con el Ejecutivo señalando a la oposición por alinearse con los intereses patronales y la derecha acusando al gobierno de populismo irresponsable. Este episodio no es solo un voto fallido, es un reflejo de las tensiones sociales, económicas y políticas que atraviesan España en 2025, el contexto a una reforma con raíces profundas. Para entender el peso de esta derrota, hay que retroceder un poco. La reducción de la jornada laboral ha sido una bandera de la izquierda progresista desde hace décadas, pero cobró fuerza en España tras la pandemia de COVID-19, que transformó las prioridades de los trabajadores y puso en el centro la conciliación entre vida laboral y personal. En 2023, el gobierno de coalición ya logró un hito al pactar la reducción de la jornada máxima a 40 horas semanales, un avance frente a las 48 horas que aún regían en algunos sectores. Pero Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, fue más allá. En 2024, Sumar y el Partido Socialista Obrero Español acordaron en su programa de coalición impulsar la jornada de 375 horas como un paso hacia la modernización del mercado laboral. La propuesta se inspiraba en modelos europeos como Francia, que implementó las 35 horas en 2000, y en ensayos exitosos en España, como el piloto de la empresa Software del Sol en Jaén, que redujo la jornada a 36 horas y reportó un aumento del 20% en productividad y una caída del 71% en el absentismo. La idea era simple pero ambiciosa: reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales para 2026, sin recortes salariales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. El rechazo en el Congreso ante una derrota inesperada. El debate en el Congreso del 24 de septiembre fue intenso, con discursos encendidos que reflejaron las profundas divisiones ideológicas. Yolanda Díaz defendió la propuesta como un paso histórico hacia un modelo laboral más humano y productivo, citando estudios que muestran que España, el resultado de la votación, fue un mazazo
a 176 votos en contra Partido Popular, Vox, Junts y algunos partidos menores como AP-N, frente a 171 a favor Partido Socialista Obrero Español, Sumar, ERC, Bildu, PN5 y otros. La derrota no solo frenó una reforma emblemática, sino que expuso la fragilidad de la coalición gubernamental. La abstención de Podemos, que desde su ruptura con Sumar en 2024, opera como grupo independiente, fue otro golpe. Su líder, Ioni Belarra, criticó que la propuesta llegaba tarde y sin ambición suficiente, exigiendo una reducción directa a 35 horas. Este episodio puso en evidencia las grietas en el bloque progresista. Con Sumar debilitado y el Partido Socialista Obrero Español enfrentando críticas internas por su gestión de las alianzas. Reacciones en un torbellino de acusaciones. El rechazo desató una cascada de reacciones. Yolanda Díaz, visiblemente frustrada, acusó a la oposición de ponerse del lado de la patronal y dar la espalda a los trabajadores, prometiendo que Sumar no renunciará a esta lucha. Pedro Sánchez, desde Nueva York, donde se encontraba en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, respaldó a Díaz y calificó el voto como una oportunidad perdida para modernizar España. En el Partido Socialista Obrero Español, sin embargo, hubo murmullos de malestar en algunos varones, como Emiliano García Pey, presidente de Castilla-La Mancha, señalaron en privado que el gobierno debería haber negociado mejor con Junts y la patronal para evitar el fiasco. La COE, por su parte, celebró el rechazo, con su presidente, Antonio Garamendi, afirmando que las reformas laborales deben ser consensuadas, no impuestas. Los sindicatos, como CCOO y UGT, no se quedaron callados, organizaron protestas frente al Congreso, acusando al Partido Popular y Vox de defender los intereses de los ricos y exigiendo al gobierno que reintroduzca la propuesta con más fuerza. La oposición, en cambio, vio en la derrota una oportunidad para desgastar al gobierno. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, declaró en una entrevista en Onda Cero que este gobierno está agotado y no tiene capacidad para sacar adelante sus promesas. Santiago Abascal, de Vox, fue más contundente en el programa de Ana Rosa. Sánchez y Díaz quieren convertir España en un paraíso sindicalista, mientras las pymes se ahogan. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, no perdió la oportunidad de lanzar un dardo. En Madrid creamos empleo sin necesidad de experimentos populistas. La prensa también se dividió. El País lamentó la falta de diálogo entre el gobierno y la oposición, mientras que ABC y El Mundo acusaron al Ejecutivo de improvisación y de priorizar medidas electoralistas sobre las necesidades reales del país. Implicaciones. ¿Un golpe mortal para la coalición? Este revés tiene implicaciones profundas. Para el gobierno, la derrota no solo frena una reforma clave, sino que pone en cuestión su capacidad para mantener unida a su coalición. Sumar, que apostó gran parte de su capital político en esta medida, sale debilitado, con Yolanda Díaz enfrentando críticas internas por no haber asegurado los apoyos necesarios. La ruptura con Podemos, que se abstuvo en la votación, agrava la fragmentación de la izquierda. Recordando los tiempos de la ruptura de la coalición en 2024, tras desacuerdos sobre la estrategia electoral. El Partido Socialista Obrero Español, por su parte, se encuentra en una encrucijada. Sánchez necesita a Junts para aprobar los presupuestos generales de 2026, pero la traición de los catalanes en esta votación complica las negociaciones. La dependencia de socios nacionalistas como ERC y Junts es un arma de doble filo, ante cada concesión como la amnistía del proceso o el traspaso de competencias. Alimenta las críticas de la derecha y de sectores del propio Partido Socialista Obrero Español, como los varones regionales, que temen un desgaste electoral. Económicamente, el rechazo también tiene consecuencias. España vive un momento de bonanza, con un crecimiento del PIB del 25% en 2025, un desempleo en el 11%, el más bajo en 15 años, y los fondos europeos Next Generation, impulsando proyectos de infraestructura y transición energética. Sin embargo, la patronal advierte que una reducción de la jornada sin medidas compensatorias podría aumentar los costes laborales en un 5-7%, afectando especialmente a las pymes, que ya enfrentan retos como la inflación y la competencia internacional. Por otro lado,
Los sindicatos argumentan que la medida habría estimulado el consumo y reducido el estrés laboral, beneficiando a sectores como el comercio y la hostelería, que representan el 25% del PIB español. El futuro volverá a la propuesta. ¿Qué sigue? Ahora, el gobierno no ha tirado la toalla. Yolanda Díaz anunció que trabajará en una nueva versión de la propuesta, buscando un diálogo más amplio con la patronal y los partidos. Sin embargo, el calendario juega en contra con las elecciones generales, previstas para 2027, y el desgaste acumulado por casos como la investigación a Begoña Gómez o el caso Koldo. El Partido Socialista Obrero Español y Sumar necesitan victorias legislativas para mantener el impulso. La oposición, por su parte, aprovechará este tropiezo para reforzar su narrativa de un gobierno débil y desorientado. Encuestas como la de 20 minutos muestran que el 55% de los españoles apoya la reducción de la jornada laboral, pero el 60% cree que el gobierno no logrará sacarla adelante antes de 2027. AME la derecha, liderada por Feijóo y Ayuso, apuesta por un discurso de estabilidad económica frente al populismo de la izquierda, mientras que Vox redoblará su mensaje antisíndico para movilizar a su base. En el horizonte, la reforma laboral sigue siendo una bandera poderosa para el bloque progresista. Si el gobierno logra resucitarla, podría reforzar su base electoral entre los trabajadores y los jóvenes, un segmento clave en un país donde el paro juvenil sigue rondando el 25%. Pero el camino será arduo. Negociar con Junts requerirá sesiones que podrían alienar a otros socios, y la patronal no cederá sin garantías de compensaciones fiscales. Además, la fragmentación de la izquierda, con Podemos al margen y Sumar debilitado, complica la cohesión del bloque progresista. Sánchez, conocido por su capacidad de remontada, necesitará toda su astucia para convertir este revés en una oportunidad. En conclusión, queridos espectadores de La Voz Política, el rechazo a la jornada de 37,5 horas no es solo una votación perdida, es un reflejo de las tensiones que atraviesan España entre progreso y tradición, entre trabajadores y empresarios, entre izquierda y derecha. ¿Podrán Sánchez y Díaz recomponer su coalición y sacar adelante esta reforma? ¿O será este el comienzo de una erosión definitiva del proyecto progresista? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, a la política española sigue siendo un espectáculo de alta intensidad. Si os ha gustado este análisis profundo, ded un like, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos más videos como este. En los comentarios, quiero saber, ¿apoyáis la reducción de la jornada laboral? ¿Creéis que el gobierno debería insistir? Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, la democracia se construye con debate. Un abrazo fuerte desde La Voz Política.